kilos de oro ocultos en una finca privada. Eso es lo que encuentran los agentes durante una intervención que, en principio, parecía rutinaria. Pero algo no encaja, y a partir de ese momento todo cambia, porque ya no estamos hablando de una pequeña cantidad, sino de más de 2 millones de euros en oro. Una cifra que, por sí sola, abre una pregunta inevitable. ¿De dónde sale todo esto? Según distintas informaciones, este hallazgo se habría producido durante una intervención de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, una unidad que no actúa al azar y que solo interviene cuando hay indicios sólidos detrás. Y ojo, porque si piensas que todo se queda en el hallazgo, espera a ver lo que viene ahora. Pero lo que realmente dispara el interés no es solo la cantidad, sino el posible vínculo con una finca relacionada con el exministro José Luis Ábalos. Y es ahí donde el caso deja de ser simplemente llamativo para empezar a tener un peso mucho más serio. Porque más allá del impacto inicial, hay preguntas que siguen sin respuesta. ¿Cuál es el origen de ese oro? ¿Qué ocurre con los 2,3 millones de euros sin justificar? ¿Y qué implica todo esto dentro de una investigación oficial? Si este tipo de historias te hacen parar y pensar, aquí hay algo más, deja tu like, porque lo que viene ahora todavía tiene más fondo. Para entender lo que realmente está pasando, hay que mirar más allá del hallazgo y centrarse en quién está detrás de la intervención, porque la UCO no es una unidad cualquiera, sino una de las divisiones más especializadas dentro de las fuerzas de seguridad en España, enfocada en investigar casos complejos, como delitos económicos, corrupción, blanqueo de capitales o redes organizadas que operan durante largos periodos de tiempo, investigaciones que no se resuelven en días, sino que requieren meses e incluso años de trabajo constante. Y cuanto más se observa este tipo de intervenciones, más difícil resulta pensar que todo sea una simple coincidencia. Y aquí hay un punto clave. La UCO no actúa por intuición. Cada intervención está respaldada por un proceso previo extremadamente riguroso que incluye el análisis de movimientos financieros, el estudio de relaciones entre personas y empresas, la recopilación de pruebas y, en muchos casos, seguimientos prolongados en el tiempo. Además de requerir autorización judicial, lo que implica que debe existir una base sólida de indicios. Por eso, cuando se produce una entrada en una finca de estas características, lo habitual no es estar ante un hecho aislado, sino ante una pieza dentro de una investigación mucho más amplia, donde cada elemento forma parte de un proceso que busca reconstruir una posible trama económica en su conjunto. Un proceso en el que cada detalle cuenta: documentos, movimientos de dinero, relaciones personales y, en este caso, también la aparición de un activo tan particular como el oro. Y es precisamente en ese contexto donde uno de los hallazgos más llamativos adquiere todavía más relevancia: la localización de grandes cantidades de oro en la propiedad. Porque entender lo que hay detrás no es inmediato, y esto es solo una parte. Si quieres seguir viendo cómo encajan las piezas, suscríbete y activa las notificaciones. Y es ahí donde aparece uno de los elementos más impactantes del caso: el oro. No en pequeñas cantidades ni como una inversión simbólica, sino en una magnitud que cambia por completo la lectura de la situación. Hablamos de aproximadamente 42 kilos de oro, una cantidad que no pasa desapercibida, que no se guarda sin más y que, desde luego, no es habitual encontrar en una propiedad privada en el contexto de una investigación. Cuando la riqueza se presenta de esta forma, deja de ser solo un dato y empieza a plantear preguntas. El oro físico tiene una característica clave: no deja rastro digital, no aparece en cuentas bancarias, no depende de intermediarios y puede almacenarse, transportarse y ocultarse con relativa facilidad. Y eso dentro de una investigación lo cambia todo, porque no se trata solo de cuánto vale, sino de lo que representa, ya que a diferencia del dinero en el sistema financiero que puede rastrearse, el oro obliga a reconstruir su historia desde otro enfoque. ¿De dónde procede? ¿Cuándo se adquirió? ¿A través de qué operaciones? Son preguntas que no siempre tienen respuestas inmediatas, y aunque poseer oro no es ilegal, el contexto lo cambia todo. Porque cuando aparece en grandes cantidades dentro de una investigación en curso y sin una justificación clara, deja de ser un simple activo y pasa a convertirse en una pieza clave dentro del rompecabezas. Si este tipo de análisis te hace ver el caso desde otra perspectiva,
deja tu like y cuéntame en comentarios qué es lo que más te llama la atención, porque aquí cada detalle puede cambiar la historia. En este tipo de investigaciones, lo verdaderamente determinante no es solo lo que se encuentra, sino cómo se interpreta, porque cada elemento que aparece abre nuevas líneas de análisis y obliga a replantear lo que parecía claro al inicio. Y lo que en un primer momento puede parecer un hecho aislado, cuando se analiza en profundidad, empieza a mostrar conexiones que no eran evidentes, siendo precisamente ahí donde se produce el verdadero trabajo. En reconstruir relaciones, identificar patrones y dar coherencia a todos los elementos que van apareciendo, entendiendo que no se trata de acumular datos, sino de construir una explicación sólida de lo que realmente está ocurriendo. Y es justo en este punto donde todo empieza a tensarse de verdad, porque lo que viene después es lo que realmente determina cómo encaja todo esto. Pero si el hallazgo del oro ya resulta llamativo, hay otro elemento que añade todavía más complejidad: la existencia de aproximadamente 2,3 millones de euros que, según distintas informaciones, no estarían debidamente justificados. Y aquí es donde la investigación entra en un terreno mucho más delicado, porque ya no se trata solo de la cantidad, sino de la capacidad de explicar su origen. Uno de los pilares en cualquier investigación económica es la trazabilidad del dinero, para lo cual los investigadores analizan movimientos bancarios, declaraciones fiscales, contratos y operaciones previas. Pero el problema aparece cuando ese rastro no es evidente, y es en ese punto donde el caso se vuelve realmente difícil de encajar. Si crees que este caso merece que más gente lo entienda, compártelo. Más allá de los aspectos técnicos, este caso ha generado una reacción que trasciende los datos, ya que en cuestión de horas, este tipo de situaciones pasa del ámbito judicial al debate público, donde surgen distintas interpretaciones. Por un lado, quienes exigen explicaciones inmediatas y por otro, quienes apelan a la prudencia, reflejando así un debate más profundo sobre la confianza en las instituciones, la percepción de la justicia y el papel de la opinión pública, porque en un entorno donde la información circula rápido, la interpretación suele adelantarse a los hechos, añadiendo una capa extra de complejidad. Si este análisis te ha aportado algo distinto, cuéntame en comentarios qué parte te ha hecho verlo de otra manera. Y apóyalo con un like si quieres que sigamos profundizando en casos así. A día de hoy, la investigación sigue abierta, con cifras que llaman la atención, elementos relevantes y un contexto que todavía no está completamente definido. Por eso, más que anticipar conclusiones, lo importante es observar cómo evoluciona cada paso y qué encaje real tienen todos los elementos dentro del conjunto. Porque en este tipo de casos, la diferencia no está en lo que se encuentra, sino en lo que finalmente se consigue demostrar, y es ahí donde todo adquiere sentido, donde se separa el impacto inicial de lo que realmente tiene peso dentro del caso, entendiendo que no todo lo que llama la atención explica lo que está ocurriendo, ni todo lo que aparece al principio termina siendo determinante. Si te interesa seguir este tipo de casos con este nivel de análisis, suscríbete y activa las notificaciones.